Listo. Empecemos entonces haciendo el ejemplo número 1 sobre diagrama de cuerpo libre con fuerzas de rozamiento. Primero colocaremos los datos. Los datos que nos dan este ejercicio son los siguientes. Nos dan, los datos son los siguientes. Primero tenemos el peso del bloque, que sabemos que es 10 kilogramos. Luego nos dan la superficie rugosa, que nos dicen que el mu sub k es igual a 0,100, pero en este caso lo consideramos como 0,1 nada más. Después nos dan el ángulo θ, que es igual a 20 grados, 0. O sea, 20 grados. Una vez hecho esto, pues empezaremos con el paso número 1 para resolver el ejercicio. Paso número 1. Resolveremos el diagrama de cuerpo libre del ejercicio. A ver, vamos a hacerlo. Vemos que es así. Vamos acá. Aquí está la partícula. En este caso parece una caja. Listo. Por acá tenemos el ángulo de 20 grados. Y vemos las fuerzas que pues actúan sobre este diagrama de cuerpo libre. Vemos que el bloque se está dirigiendo hacia arriba, por lo que la fuerza de rozamiento se deberá de dirigir hacia abajo. Diagrama de cuerpo libre. Esta es la fuerza de rozamiento. Número 2, pues la fuerza normal. Recordemos que si la partícula está inclinada, su fuerza normal también lo estará. Por lo que aquí está la fuerza normal. La fuerza normal está aquí. Por segundo tendremos el peso. El peso siempre se dirigirá desde el medio de la partícula hacia abajo. Y este será el peso. Recordemos pues que este ángulo de aquí siempre será θ. Es decir, el ángulo de acá se va a transponer acá. Y ahora en este instante voy a responder el por qué. Aquí va a ser θ. Si hacemos un zoom a esta imagen de aquí, nos quedaría un triángulo más o menos así. Nos quedaría un triángulo más o menos así. Y sabemos pues que aquí es 20 grados y acá es 90. Por lo tanto, como la suma de ángulos internos de un triángulo nos debe dar 180, 90 más 20 es 110, por lo que nos faltaría un total de 70 para llegar a 180. Así que este ángulo es 70. Por extremos, por ángulos geométricos, este ángulo también es 70. Pero recordemos y vemos aquí que aquí está el plano. Eso significa de que este ángulo también es 90. Por lo tanto, si 70 más 90, entonces para que llegue a 180, aquí debe de ser 20. Así pues se justifica que este ángulo de aquí sea igual al ángulo de acá. Entonces, si acá es 20, acá es 20. Si acá es 30, acá es 30. Si acá es 50, acá es 50. Si acá es θ, acá es θ. Punto. Entonces, ya tenemos las tres fuerzas. Tenemos la fuerza normal, el peso, la fuerza de rozamiento. Y ya sabemos por qué. Es que si acá es θ, entonces acá también es θ. Ahora, vamos a hacer la descomposición de fuerzas. Número 2. Descomposición de fuerzas. ¿Qué fuerzas vamos a descomponer? Simple.
Las fuerzas que vamos a descomponer van a ser tanto como las fuerzas que se encuentran en el eje X como las fuerzas que se encuentran en el eje Y. Miremos el plano por un instante. Lo voy a vaciar. A ver, voy a volver a escribirlo por aquí. Listo. Vemos que la partícula está inclinada. ¿Eso qué nos quiere decir? Simple. Si la partícula está inclinada, entonces el eje X y el eje Y también debe de estar inclinado. Entonces el eje X lo pondremos aquí en medio de la partícula para que se vea más bonito. Por acá estará el eje X y por acá estará el eje Y. Conociendo esto, vemos algo interesante de esto de aquí. Vemos que la partícula se está moviendo hacia allá, es decir, de que la partícula se está moviendo en el eje X. ¿Pero qué pasó con el eje Y? Simple, el eje Y está en equilibrio. ¿Esto qué quiere decir? De que como el eje Y está en equilibrio, la sumatoria de la fuerza, las sumatorias de las fuerzas que ejercen en Y va a ser igual a 0. Recordando pues que por la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Esto es lo que nos dice la segunda ley de Newton. La verdad es que originalmente la segunda ley de Newton, escribido en el libro Principia, no nos dice exactamente que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Nos dicen otras cosas, pero ya lo diré en otro instante. Una vez dicho esto, la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Pero vemos aquí que el movimiento está en el eje X, pero no en el eje Y. Entonces, volvemos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Esto ya no es necesario, pero yo lo hago para que se vea más bonito. La fuerza normal, que está dirigida hacia el eje X. La fuerza de rozamiento, que está dirigida en el eje X. La fuerza normal está dirigida en el eje Y. Y la fuerza de rozamiento está dirigida en el eje X. Porque mírenlo, está inclinada la fuerza de rozamiento, al igual que el eje X. Si quieren verlo mejor, se puede decir que los palitos están congruentes. Es decir, un palito está acá, el otro palito está acá. En el eje Y, un palito está acá, el otro palito está acá. ¿Listo? ¿Se entiende mejor? Muy bien. Continuemos. La fuerza normal, la fuerza de rozamiento. ¿Pero qué pasa? El peso lo ponemos por acá. El peso es W. Pero ¿qué pasa con el peso? El peso no está ni en el eje Y ni en el eje X. Si lo graficamos mejor por aquí y hacemos el eje, aquí está, este es el eje Y, y por aquí está el eje X. Listo. Vemos que la fuerza de rozamiento está acá, en el eje X. La fuerza normal está acá, en el eje Y. Pero ¿qué pasa con el peso? El peso está acá. El peso no está ni en el eje X ni en el eje Y. El peso se podría decir que está en el medio. Entonces, ¿cómo calculamos para que este W se descomponga tanto como en el eje Y como en el eje X? Pues simple. Para esto vamos a hacer un teorema del Pitágoras, el cual es este. Primero vamos a dibujar un triángulo y vamos a hacerlo igualito a este para que se vea más entendible. Vamos a hacer, a ver, aquí. Aquí. Acá. Y ya por último lo cerramos.
Aquí está. Sí, me salió un poco mal, pero bueno, se entiende. Este es un triángulo rectángulo. Voy a dibujarlo mejor entonces. A ver. Listo, ahí está mejor. Este es un triángulo rectángulo. Este ángulo es 90 y este ángulo de acá será teta. Lo que nos dice el teorema o la ley que vamos a aplicar es que teta va a ser igual. Si acá está 90, acá va a estar la hipotenusa. Y al frente de teta va a ser seno. No, va a ser primero la hipotenusa. A ver, esperen. Va a ser primero la hipotenusa multiplicado por el seno de teta. Y al costado del ángulo se va a encontrar el coseno, la hipotenusa multiplicada por el coseno de teta. Esto es lo que se va a cumplir siempre en los triángulos. Si por ejemplo lo hacemos, aplicamos esta formulita de aquí con un ángulo conocido como puede ser el ángulo 53 o el 37, el 60 o el 30 o incluso el 45, siempre nos dará lo mismo, no importa cuál sea. Entonces, conociendo esto, podemos hacer lo mismo acá. ¿Qué sabemos? Este es el peso, pero sabemos de que este ángulo es 20, ¿no es así? Entonces, si este es 20, entonces el eje de acá, y, sería coseno de 20. Pero nos vemos por acá que dice que tenemos que multiplicarlo por la hipotenusa. ¿Cuánto es la hipotenusa? Es simple. La hipotenusa es W. ¿Y cuánto es W? W es igual a masa por gravedad. W es el peso. Y el peso se halla multiplicando la masa de la partícula por la gravedad. A ver, espera un minuto. Voy a poner mi calculadora. W es igual a masa por gravedad. Pero conocemos que W es igual a la masa de la partícula. ¿Cuánto pesa el objeto? Pesa 10 kilos. 10 multiplicado por la gravedad de la partícula, ¿cuánto es? 9.81. La gravedad es universal, es decir, para todo, a menos que te digan que está en un campo con gravedad controlada, ahí sí cambia la cosa, pero esto no es el caso. Al final sabemos y conocemos que la W, el peso, es igual a 10 por 9.81, lo que nos daría, a ver, 10 por 9.81 nos daría 98.1. 98.1. Esto es el valor del peso. Entonces, volvemos al ejercicio. Acá tenemos que el peso es igual a 98.1 y el ángulo es igual a 20. Y aquí nos dicen que al costado del ángulo se encuentra el coseno de teta multiplicado por la hipotenusa. ¿Pero cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa vale W. ¿Pero cuánto vale W? W vale 98.1. Entonces sería 98.1 multiplicado por el coseno de teta. ¿Pero cuánto vale teta? Teta vale 20. Sería coseno de 20. Y ahora por el otro lado, lo mismo. La hipotenusa, que vale 98.1, multiplicado por el seno de teta. Podremos hacerlo por acá. Podríamos hacerlo por acá también. Al final no cambia nada. Entonces sería la hipotenusa, que vale 98.1, multiplicado por el seno. El seno de teta, teta vale 20. 98.1 multiplicado por el 98.1 multiplicado por el seno de 20. Y ahora descompusimos la fuerza W, que estaba así. A ver, voy a dibujar de nuevo. Esta es la eje Y y eje X. Por acá está el eje Y y acá está el eje X. El W antes estaba así, pero ahora que lo hemos esperen, voy a hacerlo más bonito para que se entienda.
a ver, aquí está. Este era W, estaba yéndose para abajo, pero ya lo hemos descompuesto, lo hemos descomponido. Entonces, ¿cómo lo descomponimos? Usando las teorías que hablamos antes. Entonces, este de aquí valdría la hipotenusa por el coseno de teta, y eso es igual a 98.1 multiplicado por el coseno de 20. Y por aquí también hicimos lo mismo. Acá está el eje X, hipotenusa por el seno de 20, hipotenusa 98.1 multiplicado por el seno de 20. Y ahora vemos cómo lo hemos descompuesto. Y este de aquí es igual a este de acá, así que por aquí lo ponemos también, 98. Seno de 20. 98.1 seno de 20. Listo. Ahora hacemos la descomposición de fuerzas correspondientes. Continuamos con el ejercicio. Haremos lo siguiente. En el eje X, primero hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Qué les dije? La sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, pero solamente existe masa por aceleración donde hay movimiento. En el eje Y no hay movimiento, porque la partícula no está yendo hacia arriba o hacia abajo. No. Se está moviendo en el eje X. Entonces, lo colocamos por acá. Sumatoria de fuerzas de Y va a ser igual a 0. Pero ¿cuáles son las sumatorias de fuerzas de Y ¿cuáles son las sumatorias de fuerzas de Y? Para calcular la sumatoria de fuerzas de Y, tenemos que hallar las fuerzas de Y. ¿Y cuáles son las fuerzas de Y? Las hemos visto por acá. El 98 punto coseno de 1. Lo vamos a hacer de nuevo. Ahora, este es el diagrama del cuerpo libre principal. Ahora que hemos descomponido el W, lo vamos a hacer. Ahora que hemos descomponido el W, vamos a hacerlo de nuevo. Lo hago más que nada para que se entienda. Voy a hacerlo por acá. Listo, continuemos. Eje X. No. Listo. Entonces, recordemos. Fuerza normal. Hemos descomponido el peso, así que ahora el peso se dirige hacia arriba con 98 punto coseno de 20, 98.1 multiplicado por el coseno de 20, 98.1 multiplicado por el coseno de 20, y el eje X es 98.1 seno de 20. Aquí está el eje 98.1 seno de 20. El peso que han... Un momento. No, el peso no va hacia arriba, el peso va hacia abajo. El peso se dirige hacia acá. Esto sería 98.1 coseno de 20. Esto de aquí valdría 98.1 multiplicado por el coseno de 20. Listo. La fuerza de rozamiento. Entonces ya tenemos la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y el W que estaba por acá. Lo hemos descomponido en 98.1 coseno de 20 y 98.1 multiplicado por el seno de 20. Ahora ven cómo todos están en función del eje X y del eje Y. Recordemos que el eje X y el eje Y están así. Este es el eje X y este es el eje Y. La partícula inclinada, el eje X y el eje Y inclinados también. Entonces, ven cómo la fuerza normal está en el eje Y.
la 98 punto coseno de 20, que es la descomposición de W, que está en el eje Y. 98 punto seno de 20 está en el eje X. La fricción en el eje de X. Bien. Entonces, ya sabemos cuál es la sumatoria de fuerzas de N. La sumatoria de fuerzas de N es la fuerza normal menos, porque se está dirigiendo hacia abajo, vemos que está hacia abajo, si está hacia abajo en el eje Y es negativo, sería fuerza normal menos 98.1 multiplicado por el coseno de 20 va a ser igual a 0. Entonces vamos a hacer esto: 98.1 multiplicado por el coseno de 20. Vamos a hacerlo. 98.1 por el coseno de 20 nos daría 92. Este de aquí nos daría 92.19 ya. 98.1 por el coseno de 20 es 92.19. Fuerza normal menos 92.18 es igual a 0. El menos pasa a sumar. Por lo tanto, la fuerza normal es igual a 92.18. Listo. Ahora hagamos lo mismo, pero con la sumatoria de fuerzas en X. La sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a masa por aceleración. Y entonces miramos nuestra partícula. ¿Cuáles son las sumatorias de fuerzas en X? Recordemos que esto es X. Está el 98.1 seno de 20 y la fricción. Entonces, y los dos están yendo hacia abajo. Muy bien. Entonces lo resolveremos. .1 multiplicado por el seno de 20, como está yendo hacia abajo, sería menos la fricción, también sería menos la fricción, daría la masa por la aceleración. Pero la fuerza de fricción, recordemos que la fuerza de rozamiento o de fricción, también la fuerza de fricción la pueden llamar la fuerza de fricción, es igual a mu sub k multiplicado por la fuerza normal. Entonces esto quedaría así: menos 98.1 multiplicado por el seno de 20 menos mu sub k multiplicado por la fuerza normal igual a masa por aceleración. 98 menos 98.1, sería 98 menos 98.1 multiplicado por el seno de 20 es igual a menos 33.56 menos mu sub k, que nos dicen que vale 0,1, aquí lo dicen, 0.1 multiplicado por la fuerza normal, que es 92.18. Esto es igual a masa por aceleración. Entonces hacemos la multiplicación respectiva. Sería menos 0.1 por 92.18. Menos 9.218. Esto lo colocaremos como menos 33.56 menos 22 vamos a ponerle. Entonces, haciendo la resta, sería menos 33.56 menos 9.22. Esto lo pasaremos por acá
sería menos 42.78 es igual a masa por la aceleración, pero la masa vemos que vale 10, entonces sería menos 42.78 igual a masa que vale 10 por A, y este 10 que está multiplicando pasa a dividir. Menos 42.78 entre menos 42.78, lo voy a ver, menos 42.78 entre 10, menos 4.27 es igual a aceleración. Entonces la aceleración es igual a menos 4.27 y la fuerza normal a 92.18. Este ejercicio se podría resolver más rápido y más sencillo, sin embargo lo he hecho un poco trabajoso para que se pudiera entender mejor. Espero que se haya podido entender. Muchas gracias.